Cierre sus ojos y usted le va a pedir a Dios. Dígale: Señor, yo vengo a tu casa para que tú me hables, para que tú me des una palabra de poder. Dígale: Espíritu Santo de Dios, toma el ambiente, toma el control de esta noche. Toma la mente y los labios de todos los que estamos aquí, Señor, y ministranos. Papito Dios, no queremos salir como entramos, sino ser transformados por tu palabra. Por eso te pedimos hoy, Señor, háblanos a través del predicador. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Libro de Apocalipsis, capítulo 12, en el verso 11 dice, pueden mirar a las pantallas, ahí aparece, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. El tema que voy a compartir esta noche lo titulé Conquistando nuestras vidas. ¿Cómo se titula el tema de hoy? ¿Y por qué conquistando nuestras vidas? Porque aún hay áreas que no hemos conquistado. Empieza el 2017. Bueno, ya llevamos un mes, ya no empezó hace rato ya. Y yo no quiero volver a llegar al 31 de diciembre y otro año que pasa y otro que se va, sino que yo quiero conquistar. ¿Pero qué áreas? Por ejemplo, la familia, las finanzas, el ministerio, la salud. Otros su compostura física. Y algunos o algunas sus sentimientos, qué sé yo. Algo tenemos por conquistar. ¿Cuántos tienen algo por conquistar? Levánteme la mano quienes. Entonces si este tema es para usted, qué bueno. Pero vas a tener que quemar las naves. Dígale a la persona que está a su lado: vas a tener que quemar tus naves. Pastor, ¿cómo así? ¿Usted nos va a volver pirómanos? No. Quemar las naves ha sido un sinónimo de lanzarse por un objetivo a la desesperada, renunciando a la posibilidad de dar marcha atrás ante un eventual fracaso. Quemar las naves. ¿Y eso de dónde salió? Pues salió de Alejandro Magno. Cuando llegó a las costas de Fenicia, observó que sus enemigos le triplicaban en número y que su tropa, al verse derrotados antes de pisar el campo de batalla, estaban amilanados, temerosos. Alejandro Magno desembarcó e inmediatamente mandó quemar las naves. Cuentan que mientras su flota ardía, el líder macedonio reunió a sus hombres y les dijo: observad cómo se queman los barcos. Esa es la única razón por la que debemos vencer, ya que si no ganamos, no podemos volver a nuestros hogares y ninguno de nosotros podrá reunirse con su familia nuevamente, ni podrá abandonar esta tierra que hoy despreciamos. Debemos salir victoriosos en esta batalla, ya que solo hay un camino de vuelta y es por el mar. Caballeros, cuando regresemos a casa lo haremos de la única forma posible: en las barcas de nuestros enemigos. Quemad las naves. Eso es determinación y eso es
conquista. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte a Dios? Entonces, si todavía no has conquistado tu familia, tus finanzas, tu ministerio, va a tener que quemar las naves con determinación. La única manera de volver es en victoria. Quemaré mis naves, conquistaré lo que tengo que conquistar en este año, en el nombre de Jesús. Determinación. Para alcanzar la conquista de alguna de esas áreas, yo quise traer a colación 5 pasos, o 5 métodos, o 5 puntos, yo no sé cómo lo quieras llamar tú, pero yo estoy convencido, escúcheme, que cada uno de estos pasos que voy a darle esta noche a nosotros nos ha producido resultados juntamente con mi esposa. Hemos alcanzado victorias. Hay gente que dice, ¿cómo lo logran? Yo digo, pongan por obra las charlas. No se trata de escuchar un mensaje, salir de la iglesia, sentir como paz en su alma. Yo ya cumplí, yo fui a la misa esa. No. La idea es que usted salga de aquí con un espíritu de conquista. Ponga por obra este mensaje y al final de año te conviertas en uno de los campeones que conquistó, que lo logró, y le podamos dar juntos la gloria a nuestro gran Dios. ¿Dices amén? El primer paso para alcanzar nuestras conquistas, lo que queramos conquistar de cualquier punto de nuestras vidas, es: tenga una promesa de parte de Dios para tu vida. La promesa. ¿Cuál es el primer punto? La promesa. Génesis capítulo 12. Leamos desde el verso 1 hasta el 3 y mire lo que pasó con Abraham. Dice en Génesis capítulo 12, desde el verso 1, ahí está en la pantalla, dice: pero Jehová le había dicho a Abraham, ojo con el nombre, Abraham, ahí todavía no se llamaba Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Volvamos al verso 1. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham. ¿Qué es lo primero que yo debo hacer cuando necesite conquistar algún área de mi vida? Entonces, lo primero que yo debo hacer es buscar la promesa de Dios para esa área en mi ser. Buscar la promesa. Hay gente que se abalanza a conquistar algo, pero en una fe humana. No sé si me esté haciendo entender o explicándome. Cuando tú tienes una fe, pero en ti mismo, usted dice: no, yo puedo. Y se lanzan, pero en sus propias fuerzas. No fue Dios el que se lo prometió. Fue un impulso. Fue una emoción. Y por eso terminan fracasados. En cambio, cuando es Dios el que te da la promesa, obviamente que hay personas que no les gusta buscar la palabra de Dios. No les gusta buscar la promesa. Por eso cuando vengas a la iglesia, no andes whatsappeando ahí, bobeando con el celular. Esté atento, porque en cualquier momento Dios va a desatar la promesa de Dios por los labios del predicador. Y si tú la atrapas,
Amén. Esa es mi promesa. Pero hay gente, escúcheme, ustedes no, que buscan es una palabra que aquiete su alma. Entonces, por ejemplo, se quieren ir para otra ciudad, para otra tierra, y ellos saben que más o menos en Génesis 12 dice eso. Entonces hacen el devocional buscando Génesis 12. Sal de tu tierra y de tu parentela. Sí. No era la promesa de Dios. Era algo que estaba escrito en la Biblia, que usted buscó a las malas para aquietar su conciencia. Pero no era la promesa de Dios para usted. ¿Me hago entender, verdad? ¿Quieres conquistar? ¿Cuántos quieren conquistar? Primero busque la palabra de Dios para el área. Miren, el momento más difícil de mi vida con mi familia, Dios me dio una palabra. Dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, toda tu familia. En el momento en que Él me la dio esa promesa, yo tuve que alejarme antes de mi familia. Me tuve que apartar, hacer a un lado. Pero por cuanto era la promesa de Dios, yo pude confiar en esa palabra, en esa promesa. Y han pasado los años y hemos visto cómo poco a poco Dios está cumpliendo su palabra, porque no era una palabra rebuscada por mí, sino la promesa de Dios para mi vida. Y si Dios lo dijo y yo lo creo, Dios lo hace y se cumple en el nombre de Jesús. Amén. Busca la promesa de Dios para el área. Yo me acuerdo cuando me enamoré, bueno, antes de enamorarme, porque antes de enamorarme, en una reunión que tuvimos con la pastora Yolanda, éramos amigos, ministerialmente éramos consiervos, y tuvimos una reunión, y yo me acuerdo que yo escuché cuando el Espíritu de Dios me dijo: mira las cosas tan lindas que tengo para ti. Yo quedé, y yo dije: ¿Yolanda? Yo no la creía, y me fui a meterme con Dios, porque yo dije: no puede ser una emoción mía, esto como que qué tal que sea el diablo atravesándose y que yo me lance ahí en ristre y me pegue mi costaleada o mi rechazada. Yo pensé todo eso. Me voy a la promesa, me metí con Dios, 3 días de ayuno, y cuando me metí con Dios, vino la promesa de Dios y me dijo: ámala y ella te amará. Corona de hermosura dará a tu cabeza, engrandécela cuando tú la hayas abrazado. Y yo me fui y la abracé. Entonces, tan obediente, no, mentira. Pero me dio la promesa. Llevamos 18, 19 años de casados y todavía estamos en luna de miel. Toda su promesa se ha cumplido. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Busca la promesa. ¿Cuál área? Pastor, las finanzas, las finanzas. No se lance a hacer negocios a la topa tolondra. Busque una palabra rema. Pastor, es que las cosas están difíciles aquí, yo me voy. No salga sin la voluntad de Dios. No se vaya. No sea que le pase lo de una mujer que se llamaba Noemí, se fue con su esposo, sus hijos, por allá los mataron a todos. No era la voluntad de Dios. Se tuvo que regresar sola. El segundo punto, después de haber recibido la promesa,
es la visualización. Mire Génesis capítulo 15, versículo 5. Génesis 15, 5 dice: la visualización es el segundo paso. Después de estas cosas, mire las pantallas. Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham. Todavía se llamaba Abraham. Mire, no te irá. Yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Génesis 15, 5. ¿Ese era el 5? No. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. El segundo paso para la conquista es la visualización. Escúchame. Pero a veces confundimos la visualización con la imaginación. Y entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que en un proceso de visualización, la imaginación ya ha terminado. Antes no. Yo puedo utilizar la imaginación para hacer un proceso, pero tengo que plasmar mi sueño tal cual como lo quiero, para ahí sí ejecutar la visualización. Hay gente que entonces dice: pero si Dios le dijo sal y cuenta las estrellas, yo empiezo a tratar de mover la imaginación y cierro los ojos, utilizo mi mente. Ahí estás en tus fuerzas. Eso es como un borrador apenas. Alguien un día me dijo que había hecho la cartelera de los sueños. Présteme atención. Y usó su imaginación, su creatividad, y dijo: pastor, puse la foto de un hombre y le quité la cabeza y le puse la de mi esposo. Le quité los brazos y puse una señora barriendo, los brazos de alguien barriendo. Y le quité la parte de aquí abajo y le puse como un delantal. Y dijo: yo usé mi imaginación para crear el proyecto, pero una vez creado el proyecto, usé la visualización y empecé a visualizar que mi esposo me ayudaba en la casa. Y ahora es un siervo de Dios ayudándome a lavar los platos, a cocinar. Yo creo que mi esposa hizo eso. Me estoy haciendo entender la diferencia entre la imaginación y la visualización. La visualización es un proyecto terminado. Los que saben de arquitectura, ingeniería, el arquitecto tiene la imaginación. Entonces le pregunta al dueño del proyecto: ¿cómo lo quiere? Y el dueño del proyecto: bueno, yo quiero algo así, así. Y él utiliza la imaginación y monta un proyecto. Luego lo van concretando. No, póngale aquí, hágale aquí, cuádrele las escaleras aquí. Hasta que el dueño del proyecto dice: así lo quiero. El arquitecto monta algo que ellos llaman renders. ¿Saben qué es eso, verdad? Si no, búsquelo en San Google bendito. Y le sacan a usted una foto del proyecto terminado. Una vez que tenga la foto del proyecto terminado, empieza a hacer la visualización. Ahí sí: así es que lo quiero, Señor. Sal y cuenta las estrellas, cuéntalas. Cuando tengas el proyecto terminado, cuéntalo. ¿Cómo quieres que sea su esposo? ¿Cómo quieres que sea su familia? ¿Cómo quieres que sean sus finanzas? ¿Cómo quieres que sea tu ministerio? ¿Cómo quieres que sea tu chequera? ¿Cómo quieres que ande tu bolsillo? Haz un proyecto y luego terminado, empieza a soñar con él, a visualizarlo. Y estoy seguro que si usas la visualización, Dios te lo concederá. Es la idea de Dios. Pastor, yo quiero un mono alto, ojiverde, que parezca galán de telenovela. Bueno,
haz tu proyecto y lo visualizas y Dios te lo dará. Lo tercero es Génesis 17, verso 1. Es hacer pacto con Dios. Mire cómo dice. Vuelve y repite. Era Abraham. ¿Cómo dice? Están leyendo las pantallas, ¿verdad? Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Verso 2. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Y entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, y les dio las características del pacto. Escúcheme. En toda conquista se necesita un precio. En toda conquista. Para poder comprar una casa necesitas ahorrar, necesitas dinero. Toda conquista necesita un precio. Dios nos dio a nosotros, los hombres, la tierra, los mares, los peces, y dijo: señoread, llenad la tierra, sojuzgadla. Pero el hombre cometió el error más craso de su vida: pecó. Cuando el hombre peca, usted sabe que el hombre se sintió desnudo. ¿De dónde creen que Dios sacó unos túnicas de animales, de vestidos de animales? Él tuvo que hacer un derramamiento de sangre, porque está escrito en el libro de los Hebreos: sin derramamiento de sangre no hay redención de los pecados. O sea que el hombre falló, el hombre pecó. Al pecar, Satanás demanda sangre. Toda conquista demanda sangre. No se lance a hacer una conquista sin tener el pacto, sin tener el precio. Ahora, usted sabe que ellos utilizaban los animales, la gente pecaba, utilizaban el degollamiento de los becerros, de los corderos. Se hacía la aspersión de la sangre. 7 veces era rociado el pueblo con la sangre de los corderos. Pero llega el momento en que ese sacrificio no es el corazón del Padre. El hombre sigue pobre, sigue en ruina. Todos seguimos siendo pecadores. Por eso dice Romanos: no hay justo ni aún uno solo. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria del Señor. O sea, no tenemos derecho de ser bendecidos. ¿Qué tenemos que hacer? Echar mano al pacto. ¿Cuál pacto? Al pacto de la sangre del Cordero de Dios. Este pacto que él hizo con Abraham era la tipificación del pacto de la sangre. Escúcheme. A Abraham, si usted lo lee en Génesis 17, verso 4, el pacto era que circuncidarían la carne del prepucio, el miembro viril del hombre. ¿Y qué era lo que eso representaba? Santificación. Que abandonaran el pecado, la inmoralidad sexual. Porque el mundo de hoy en día, los niños, Dios mío, niños de 8 o 10 años practicando masturbación, niñas buscando cómo metérsele a los muchachos, y los casados y las casadas. Ustedes no, digan amén, digan amén, gloria a Dios. La inmoralidad. Lo mismo que está pasando en Génesis capítulo 6.
Verso 5, dice la Biblia que Dios quiso raer al hombre, porque los designios del pensamiento del hombre eran de continuo solo la maldad, el pecado, la inmoralidad. Dios hace ese pacto entonces con Abraham, tipificando: entrégame tu área moral, entrégame tu vida, entrégame tu pecado. Hay gente que lucha con el pecado. Yo sé que usted no lo dude. Yo conozco gente que consume droga y están presos. Y le dicen a uno: pastor, libéreme. Si tú mismo no decides, si tú mismo no quemas las naves, ni Dios puede. Ni Dios puede. Si tú mismo no dejas de masturbarte, si no dejas de mirar esas bajezas de páginas de internet y fotos, ni Dios puede. ¿Cómo pretendes que Dios te bendiga si no has hecho pacto con Dios? Tienes que volver a hacer un pacto de santificación. Obvio, todos somos pecadores, pero para eso murió Jesús, cuando vio que no éramos capaces. Solo que ahora yo tengo que vivir bajo el pacto de la sangre. Pero quiero hacer una aclaración, iglesia. Hay gente que vienen a la iglesia, piden a Dios: perdóname, perdóname, Señor, lávame con tu sangre, mientras están en la iglesia. Pero salen de la iglesia y hacen como lo que dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro 2:22, dice: hacen como lo mismo que el cerdo vuelve al cieno, o como el perro vuelve a su vómito. Ahí están las pantallas. Les ha acontecido lo del proverbio: el perro vuelve al vómito, y la puerca, el cerdo, aunque lavada, vuelve a revolcarse. No son capaces de hacer pacto con Dios. Pero quieren ser bendecidos. Pastor, yo voy a su iglesia y no pasa nada. Haga pacto con Dios, apártese de su pecado, apártese de su maldad. Yo soy pastor y yo no lo puedo engañar. Puede que suene muy duro lo que estoy hablando, pero Dios me respalda porque es su verdad. Tienes que volverte al pacto de la sangre del Cordero de Dios. Si ve ese amén. Alguien un pellizco a alguien y dígale: apartémonos del pecado. Pégueselo, tranquilo, con confianza, con autoridad pastoral. Apártese de su pecado en el nombre de Jesús. Denle un aplauso fuerte al Rey. Hay gente que tiene la promesa. No, pero es que Dios ya me dio la promesa. Recuerde lo que le pasó a Elí. ¿Se acuerdan de Elí? ¿Cuál Elí? Elí, hijo de nadie. Elí era un profeta de Israel y Dios le había dado una promesa, pero él creyó que con solo la promesa de Dios tenía, y no educó a sus hijos, no los reconvino, no los estorbó. Los hijos fornicaban y él los permitía, no les exhortaba. Y entonces Dios dijo: no, Elí, yo había dicho que tus hijos reinarían, gobernarían, señorearían, pero por cuanto no los estorbaste, la promesa queda anulada. Queda anulado nuestro pacto. El pecado abroga el pacto de la sangre. Por eso tú tienes que, si quieres conquista, tienes que ir a la sangre. Apocalipsis 12:11: ellos han vencido por la sangre del Cordero. Pero no hacer de esa sangre un trapo de inmundicia.
pecan y el domingo, ¡ay! Y van entre semana y se revuelcan en el cieno, como dice la palabra, y el domingo, ¡ay! Y otra semana y otro domingo, no, quema tus naves, apártate de tu pecado, vuélvete en amistad con Dios en el nombre de Cristo Jesús. Vuelves, haz pacto con Dios y Él cumplirá. Tienes que cambiar tu naturaleza. Tiene que haber un cambio de naturaleza. No puedes seguir lo mismo. No puedes. Por favor, no continúes así. Cambia. Póngase la mano así. Dígale al vecino: cambie, por Dios. Cambien, cambie. Cambie. De por Dios. Cambie. Ay, ese paso si no les gustó de a mucho, ¿cierto? Ay, es mejor no decir amén, sino ay. Cuarto, confesión. El cuarto paso es la confesión. Y ahora van a ver por qué siempre les hacía leer donde decía Abraham, Abraham, Abraham. Ahora mire, confesión. Génesis 17:15. Póngamelo en la pantalla. Dice así. Ahí está en la pantalla. Dijo también Dios a Abraham. ¿Qué hizo Dios? Póngale cuidado. ¿Cómo lo llamaba antes? Abraham. La palabra Abraham significaba solo padre enaltecido. Pero la palabra Abraham significa padre de multitudes, de muchedumbre de gente. Y Dios mismo empieza a practicar el cambio de naturaleza que le hace a Abraham en el pacto. Ya no será más tu nombre Abraham, sino Abraham. Y empieza a confesarlo, a llamarlo así, Abraham. Lo mismo a Sara. Sara se llamaba Sarai, que significaba la señora. Era solo la esposa, la señora. Pero Sara significaba princesa de Dios, madre de multitudes. Dios quiere confesar, y lo mismo tenemos que hacer nosotros. Nuestras confesiones. Apocalipsis 12:11, donde empezamos esta película, dice: y ellos le han vencido, número 1, por la sangre del cordero. Y luego dice, número 2, por la palabra del testimonio de ellos. O sea, por lo que ellos están confesando. Salmo 116, verso 10. Pónganmelo en la pantalla. Dice, Salmo 116, verso 10. Dice: creí, por lo tanto hablé, estando afligido en gran manera. O sea, que aunque tengamos las pruebas, que aunque tengamos las aflicciones, y yo soy capaz de creer, yo lo confieso. No, ellos no van a hacer eso. Yo declaro. Y empieza usted a profetizar. Yo declaro. Y empiece a declarar. Creí, por tanto hablé. Confesar. Dios ya no lo llamaba Abraham, porque cada vez que decía su nombre lo estaba atando. Deje de estar diciéndole a su vecino: esa vieja chancluda esa. Empiece a bendecirla. Yo tuve una experiencia impactante, pero teníamos unos vecinos
Ay, sangre de Jesucristo. Y yo pasaba y los maldecía. Se secan espíritus demoníacos. Solo les reprendía hasta... Y nunca se secaron. Me tiraban condones, tubos de perico, hasta toallas higiénicas. Eso era una asquerosidad, pero era algo tan bajo y tan terrible. Y entre más los maldecía, menos se secaba eso. Hasta que escuchamos una predicación donde nos decía: bendigan a sus enemigos. ¿Yo qué voy a bendecir a esa plaga? Bendígalos y desate con su boca para que el propósito de Dios se cumpla en ellos. Está bien. Al principio fue como de mala gana. Los bendigo. Yo sé que a usted no le pasa eso. Usted es santanderiano igual a mí. Empecé a bendecirlos. Señor, los bendigo, Padre, y empecé a extender las manos así. Señor, cumple tu propósito para lo que hiciste en esa casa, Señor. Cúmplelo. Y los bendije, y los bendije, y los bendije. El día menos pensado, se secó. Intentaron poner otro bar gay, poner otras cosas ahí. Nada. Creí, por tanto hablé. Y si yo lo digo también, Dios lo hace. Dele ese aplauso fuerte al Rey. Confiéselo. ¿Cuál punto vamos? Lo mismo que hizo Ezequiel. ¿Se acuerdan en el valle de los huesos secos? Dios lleva a Ezequiel a un valle de huesos secos y le dice a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Señor, solo tú lo sabes. Profetiza sobre esos huesos secos y vivirán. Y cuando lo hizo, vivieron. Quinto y último punto: ten fe. Uy, yo creí que no le iba a sacar un buen amén. Persevera, porque la perseverancia es fe. Y hay gente que entonces recibieron la promesa de Dios. Un día: ay, pastor, Dios me dijo. Vienen todos contentos y dichosos. Recibieron la promesa de Dios. Luego usaron la visualización. Luego hicieron el pacto con Dios. Y luego hasta lo confesaron, lo proclamaron. Pero como no echaron raíces, se cansaron, dejaron de creer, no perseveraron. Estaba como aquel campo del hombre que le dijeron que ahí había una huaca enterrada, había un tesoro, y el hombre cavó y cavó y cavó y cavaba y cavaba, hasta que un día: eso es puro cuento. Vendió la tierra y se fue. Y el que llegó cavó 1 metro más de lo que él había cavado, y ahí estaba el tesoro. Hay quienes abandonan su carrera, dejan de creer, les faltó perseverancia, les faltó la insistencia. Hermano, si tú de verdad quieres conquistar, quema tus naves. Hoy mismo, no para atrás, ni para coger impulso. Yo quemo mis naves, y la única manera de devolverme de esta iglesia es en victoria, en una iglesia gloriosa. Y Dios me dará la respuesta. Diga amén. Persevera. Tal vez estás a punto así de recibir tu recompensa. Termino contándole la historia de José. José, Dios le dio una promesa. ¿Se acuerdan un sueño que Dios le dio a José?
Dios le dio una promesa a José y José tuvo un sueño. Y José soñó primero que los trigos se inclinaban, las espigas de los trigos de los hermanos se inclinaban ante la de él. Y les contó el sueño y lo miraban rayado. Ese fue que... quién sabe dónde estaba metido. A las pocas noches vuelve y sueña. Ahora soñó algo todavía mayor. Dijo: las estrellas y el sol y la luna se inclinaban ante mí. Los hermanos dijeron: dobló la dosis. Dios le dio la promesa a José. Pero cuando Dios le dio la promesa a José, las circunstancias no fueron mejores. Por el contrario, fueron peores. Ustedes saben la historia. Fue vendido, fue luego preso en Potifar, luego acusado de violación, preso en las cárceles. Sin embargo, tenía su promesa, tenía su visualización, tenía su confesión, su pacto, se guardaba en santidad. La vieja esa, Potifar, la guara esa, vino a seducirlo y: no, Señor, yo permanezco en pureza para Dios. Permaneció. Y el día menos pensado, 13 años después, en un solo día, dejó de ser un esclavo. En un solo día, para convertirse en el señor y en el gobernador de todo Egipto. Y si leen la historia, los hermanos vienen y lo visitan la primera vez. Cuando venían por trigo, se revela el mismo sueño y las espigas de trigo, todos se arrodillaron ante José, porque venían por trigo. Y José dijo: ¡oh! Un déjà vu. Esto ya lo había vivido. ¿Dónde? Claro, el sueño. Ustedes saben la historia. Les dan el trigo, se van, les echan la copa de José, los traen presos otra vez y nuevamente ahora se inclinan y vienen hasta con el papá y todos se inclinan ante José. Escúcheme. Dios hará realidad tus sueños. Quema tus naves.